les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy, donde hablaremos sobre la hipertensión intracraneal, la cual es un incremento de la presión hidrostática del interior de la cavidad craneal, causado por el conflicto patológico que ocurre entre el continente y el contenido de las estructuras cerebrales, determinando un aumento en la presión intracraneal del líquido cefalorraquídeo. Como la cavidad ósea del cráneo no es expansible, el volumen intracraneal está considerablemente restringido. Cualquier eventualidad que añada volumen en este espacio aumentará la presión intracraneal, ya sea por el propio encéfalo, sangre o del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es producido en un 70% en los plexos coroideos y un 30% en el epéndimo, a 0.35 ml por minuto o 500 ml por día. El volumen varía entre 70 y 160 ml. Posee una presión obtenida por punción lumbar de 7 a 20 centímetros de agua. El pH es de 7,35, tiene una densidad de 1010 a 1055 y proteínas totales entre 20 y 40 miligramos por ciento. Su eliminación se lleva a cabo a través de las granulaciones aracnoideas. El líquido cefalorraquídeo tiene una función mecánica amortiguadora contra posibles traumas que recibiera el encéfalo y la médula espinal. Asimismo, sirve como vehículo de transporte de nutrientes y hormonas y participa en la eliminación de productos de desecho del metabolismo cerebral, como el dióxido de carbono, lactato e hidrogeniones. La doctrina de Monro y Kelly hace referencia a que la sumatoria de todos los volúmenes intracraneales siempre va a ser constante, mantenida por regulación homeostática mediante mecanismos compensatorios. Cuando la presión intracraneal aumenta, se produce hipoxia por disminución de la perfusión cerebral y aumenta el riesgo de hernia cerebral. Este aumento de la presión se puede generar por alguno de los siguientes mecanismos: lesión ocupativa intra o extracerebral, edema cerebral en general, aumento de la presión venosa cerebral, obstrucción al flujo y reabsorción del líquido cefalorraquídeo, expansión del volumen del líquido cefalorraquídeo. Cualquiera de estos es capaz de provocar distensión y tracción sobre las cubiertas meníngeas, vasos sanguíneos y nervios craneanos. Sin embargo, esta suele darse en etapas. Primero, con la modificación del volumen intracraneal a expensas del desplazamiento de uno de los componentes líquidos, sin variación cuantitativa de la presión. Posteriormente, hay elevación de la presión intracraneal e inicio de síntomas por la resistencia a la entrada de sangre al lecho vasculocerebral, generando bradicardia e hipertensión arterial. Pasado esto, ya hay un incremento importante de la presión intracraneal, con hipoxia severa e isquemia cerebral, y finalmente se manifiesta la sintomatología vulvar. La sintomatología clásica de la hipertensión intracraneal suele darse por cefalea crónica progresiva y pulsátil, que no responde a los analgésicos. Hay tinnitus pulsátil con vértigo, vómitos explosivos sin náuseas, papiledema por aumento de la presión dentro del espacio subaracnoideo y perióptico. El vértigo se da por un aumento de la presión endolinfática del oído interno, por un aumento de la presión intracraneal, la compresión ejercida sobre el tronco cerebral y afectación del centro cardiorrespiratorio genera un trastorno respiratorio conocido como Cheyne-Stokes. La presión intracraneal puede ocasionar un daño neuronal difuso con bradisiquia, apatía, cambios en la atención, en la conducta y alteración de la memoria en grados variables hasta llegar en casos muy graves al coma. La fiebre ocurre por afectación hipotalámica y al centro termorregulador. También suele presentarse un bloqueo en la perfusión arterial cerebral aferente, provocando en los pacientes un aumento de la presión arterial sistólica. Esto se conoce como efecto Cushing. La afectación del tronco cerebral generalmente ocurre como consecuencia de la herniación de ciertas estructuras de la masa encefálica y se suele dividir en hernias infra o supratentoriales. En las supratentoriales se produce la herniación de la circunvolución del hipocampo del lóbulo temporal en la hendidura de la tienda del cerebelo, que produce compresión del mesencéfalo y genera graves alteraciones, tanto a nivel de la conciencia como de las funciones vegetativas. Y con las hernias infratentoriales se origina por herniación de las amígdalas cerebelosas, que se proyectan en el agujero occipital, que comprimen el bulbo raquídeo, pudiendo causar la muerte por paro cardiorrespiratorio. Los exámenes auxiliares de laboratorio en esta patología, tanto para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronóstico, lo constituyen
constituía la radiografía simple de cráneo, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, angiografía cerebral, así como el análisis del líquido cefalorraquídeo, registro y trazado de la presión intracraneal, ecodoppler transcraneal y raquimanometría. El tratamiento se origina según sea la causa y sus atenciones principales, ya sean médicas, quirúrgicas o de ambos tipos. La cirugía desempeña una función decisiva en el tratamiento de ciertos procesos, como hemorragias, derivación del líquido cefalorraquídeo, lesiones ocupativas cerebrotumorales y no tumorales. Para el drenaje venoso es una inclinación de 30 a 45 grados sobre el nivel de la aurícula izquierda para producir mejoría. Otra medida general controversial es la hiperventilación, que contribuye a disminuir la presión intracraneal por la vasoconstricción. La fluidoterapia con Ringer lactato es a 40 ml por kilo o solución salina hipertónica al 7,5% a 4 ml por kilogramo. También se puede usar coloides. El uso de diuréticos con diversos mecanismos de acción como la acetazolamida, el manitol al 20% en dosis entre 0,25 y 1 gramo por kilogramo de peso, junto con la utilización simultánea de furosemida, incrementa el efecto del manitol. Sin embargo, su uso tiene que ser controlado. Tanto el uso desmedido como el retiro brusco de la terapia puede traer complicaciones como edema pulmonar, hiperpotasemia, acidosis. Los corticosteroides como la dexametasona o metilprednisolona no son útiles en el edema postraumático, en el accidente cerebrovascular, en infartos o edemas perihemorrágicos. Solo es útil en tumores intracraneales y edema vasogénico, a dosis de 10 miligramos de dexametasona en una carga inicial y luego 4 miligramos cada 6 horas. Respecto a los barbitúricos, como el tiopental y el pentobarbital, se indican en pacientes con hipertensión intracraneal para mejorar la tasa metabólica cerebral, desplazando la sangre del tejido sano al tejido lesionado, pues actúan como colectores de radicales libres e inhiben la formación de prostaglandinas. La indometacina se indica como alternativa de segunda línea. Dosis de carga recomendada es de 0,4 miligramos por kilogramo, seguida de una infusión de 0,4 miligramos por kilo cada hora, para la disminución del flujo sanguíneo cerebral sin afectar la captación cerebral de oxígeno. Gracias por su atención. Hasta la próxima.